Ya estás mencionando, Alex, pues de que estamos hablando de los adultos mayores y por lo que están pasando actualmente, que muchos de ellos lo que cobran sobre sus pensiones o sobre sus jubilaciones no les alcanza para mantenerse, no les alcanza para tener una vida digna, no les alcanza para sus medicamentos, y por ello vamos a platicar con Alejandra Macías. Ella es directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, que nos enlazamos con ella vía Skype. Alejandra, buenas tardes, gracias y bienvenida a Mega Noticias TVC. Muy buenas tardes a ustedes, Mitzi y Alejandro. Muchas gracias por la invitación para platicar de este tema que es muy importante resolverlo, ¿no? Más que dar diagnósticos y seguir dando diagnósticos. Así es muy importante resolverlo, sobre todo por el momento en el que se está viviendo, y sí es oportuno precisamente hacer el análisis de este sistema de pensiones. ¿Tú cómo has visto actualmente la situación que se tiene y lo que se está proponiendo? Mira, el sistema de pensiones está muy fragmentado, ¿no? Cuando hablamos de un sistema, en realidad no existe uno, existen más de 1000. Sí, incorporamos a los sistemas de pensiones o subsistemas de pensiones de los estados, de los municipios y de universidades públicas, ¿no? Entonces, también hace falta mucha información para poder dar un panorama más completo del sistema de pensiones. Entonces, en el CIEP, lo que nos preocupa es que el sistema de pensiones en su totalidad es no sostenible y es muy desigual. Y justo es desigual por esta fragmentación de subsistemas, ¿no? Simplemente a nivel federal tenemos 7 subsistemas, entre ellos pues tenemos al IMSS, al ISSSTE, a Pemex, CFE, tenemos a los militares y también tenemos esquemas de pensiones que ya desaparecieron, como Luz y Fuerza del Centro y como Ferronales. Entonces, lo que encontramos es que el gasto en pensiones de este año, el que se planeó para 2020, alcanza más de $1 billón y eso equivale a 4.2% del PIB, que es mayor a lo que se estaba recaudando antes por IVA. Ahora con la crisis el IVA se cayó y bueno, los recursos también están siendo escasos para poder seguir pagando estas pensiones. Ahora, las pensiones son un derecho, ¿no? El problema es que se está gastando el 85% de este billón que les comento es para pensiones del esquema pasado de reparto y que incorpora también pensiones muy altas como las de Pemex, como las de CFE, ¿no? Entonces, tenemos poblaciones que tienen diferentes derechos, diferentes beneficios y eso genera desigualdad para toda la sociedad, pero no solamente desigualdad actual, sino también para las siguientes generaciones que ahora estarán en el esquema de Afores. Claro. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Alejandro, tu tocayo. Oye, preguntarte sobre este tema que ya veíamos y advertíamos sobre los adultos mayores, que además son quienes aspiran a tener una pensión hacia el final de una vida productiva y los que menos tienen. Un reporte de Coneval que se da a conocer dice que el 41% de los adultos mayores está en pobreza extrema y solamente el 38% tiene acceso a una pensión, pero que esta pensión es insuficiente, por eso se encuentra en la categoría de pobreza extrema. Esta reforma, digamos, al sistema de pensiones contemplaría este tipo de pensiones, es decir, para que la gente no termine pues prácticamente sin los recursos necesarios para llevar alimento a su hogar. Así es, mira, el sistema de pensiones se compone de 4 pilares. El primero es las pensiones del esquema anterior, de reparto. El segundo es cuentas individuales. El tercero es un ahorro voluntario. Y el cuarto es la pensión para adultos mayores que entrega la Secretaría del Bienestar y que es universal, ¿no? Ahora, hay que poner en perspectiva la reforma que anunciaron, porque tampoco es una propuesta ya en papel, no se está discutiendo, sino fue un anuncio. Y esa reforma solo va a atender a los trabajadores del IMSS, nada más, ¿no? Que es menos del 30% de la población económicamente activa. Ahora, parece que son medidas positivas para aumentar la cobertura de las pensiones de este tipo, de cuentas individuales y de los trabajadores formales.
Entonces, creo que las medidas pueden ser buenas o van en el sentido correcto, pero dejan fuera a todos los otros subsistemas que tenemos dentro de nuestro gran sistema, ¿no? Algo que creemos que hizo falta en este anuncio es, primero, revisar el gran gasto que se hace en reparto, que eso te quita posibilidades de hacer otro tipo de políticas públicas o redistribución para poder dar una pensión como la de bienestar, pero que sea un poco más alta y que permita atender las necesidades de los adultos mayores. Y el segundo aspecto que hace falta es una ley marco que regule los derechos, los requisitos, los beneficios de cada uno de los subsistemas para que tengamos unas pensiones más igualitarias. Es correcto lo que dices, las pensiones son bajas para la mayoría de los trabajadores. La pensión para el bienestar de los adultos mayores es de 1,300 pesos mensuales y apenas si te alcanza para la canasta básica alimentaria rural, ¿no? Entonces, si vives en una ciudad, pues te alcanza menos. Entonces, sí creemos que este tema, bueno, sobre todo una reforma de pensiones, tiene que ser integral, tiene que incluir a todos los tipos de trabajadores, no solo a los privados del IMSS, sino también a los del Estado, también a los independientes y a los informales, ¿no? Porque todos vamos a envejecer y todos tenemos derecho a una pensión. Oye, Alejandra, todavía de lo que, claro, no se ha presentado de manera formal, pero de lo que se ha escuchado, de lo que hemos conocido, del anuncio que hizo el presidente al respecto de esta gran reforma que pudiera ser algo que además pues se había pedido durante mucho tiempo, esto podría sacar precisamente de la pobreza a nuestros adultos mayores y a quienes vamos hacia allá, porque también se está pensando en un futuro pues no tan lejano que también pues vayamos a estar beneficiados nosotros. ¿Podría mejorar en algo, podría sacar precisamente de la pobreza? Bueno, creo que las acciones para salir de la pobreza tienen que ir más allá que solo una pensión, ¿no? O sea, tiene que haber acciones previas para toda la población de todas las edades y para personas trabajadoras, etcétera. La pensión, los anuncios que hicieron sí van en el sentido de mejorar la pensión. Sin embargo, lo que están proyectando es tener una tasa de reemplazo del 50% más o menos. Explico qué es la tasa de reemplazo. Es el porcentaje que tú vas a recibir de pensión respecto a tu último sueldo, ¿no? Entonces, si una persona ganaba 10,000 pesos, su pensión va a ser de 5,000 pesos. En este momento, esa pensión, sin cambios, digamos, esa pensión sería solamente de 3,000 pesos o un poco menos. Entonces, sí pretende mejorar las pensiones, pero no me parece que van a, o sea, no es una medida para sacar a la gente de la pobreza. Tiene que haber acciones previas para tener mejores trabajos, para tener mejores ingresos, para poder ahorrar más y también hacer medidas o tener medidas, cambios en todo el sistema de pensiones, no solamente en esta parte de Afores. Claro que es el sistema que nos rige y seguramente nos va a regir los siguientes años, tiene varios aspectos a mejorar, entre ellos los que se anunciaron, pero también necesitas mejorar el esquema de inversiones, necesitas mejorar las comisiones, ¿no? Entonces, es por eso el llamado que hacemos desde CIEP a esta reforma que tanto se esperaba de pensiones, pero que fuera integral, ¿no? Que creo que se está perdiendo una oportunidad súper importante de poderlo hacerlo así, integral, dado que, digamos, la fuerza política del presidente es fuerte, ¿no? Entonces, todo cambio en pensiones genera ganadores y perdedores y bueno, creo que estamos perdiendo una muy buena oportunidad de hacer cambios más completos y no solo en ciertos subsistemas, que es lo que hemos venido haciendo a lo largo del sistema de pensiones, ¿no? Se reforma primero IMSS, luego ISSSTE, luego Pemex, pero además tienen reglas distintas entre ellos. Entonces creo que hace falta hacer más. Oye, Alejandra,
Dicen los especialistas, y no sé si tú coincidas con esto, que es crucial que la población ocupada, en este momento quizá Mitzi, tú, un servidor que estamos económicamente activos, pudiéramos contar, pues sí, con opciones atractivas y viables de ahorro para el retiro. Las que están actualmente son viables, ¿podrían estas integrarse en esta reforma al sistema de pensiones? ¿Te refieres a los seguros que compras al final? Así es. Mira, yo creo que las opciones son limitadas. Solo podemos hacer dos cosas, ¿no? Es como un seguro de pensión vitalicia o un esquema de retiros programados. Son las dos cosas que puedes hacer y muchas veces tienen un tope de edad que si lo alcanzas o lo superas, pues te vas a quedar sin pensión, sobre todo en los retiros programados. Sí creo que debería de haber más opciones para el tipo de ahorro que tenemos los mexicanos, porque el hecho de ser un mercado de trabajo informal en su mayoría, pues lo que sucede es que las personas entran y salen de los trabajos, a veces cotizan, a veces no cotizan, y eso va a ver mermando pues tu ahorro, ¿no? Entonces, habría que buscar otros instrumentos que ahorita en el mercado no existen, pero es parte de las cosas que se tienen que mejorar en el esquema de Afores, ¿no? Es estas, digamos, instrumentos de salida, ¿no? Ya que llegas a tu retiro, pero también los instrumentos de inversión cuando están utilizando tu ahorro para invertir, porque muchas veces no hay instrumentos buenos de inversión a largo plazo. Y la idea es que tú tengas tu dinero ahorrado y vayas ahorrando año con año más por, no sé, 30 años, 25 años, aunque ahora ya bajaron las semanas de cotización. Pero bueno, esa es la idea y sí tienen que mejorar definitivamente. Sin duda, sin duda. Alejandra, pues nos quedamos precisamente con esto de que la propuesta debería de ser integral. Estoy completamente de acuerdo con ello y seguramente Alex también. Alejandra Macías, muchísimas gracias y que no sea la última vez con Mega Noticias. Yo con muchísimo gusto los acompaño. Gracias por la invitación y buena tarde a ustedes y su audiencia.